El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo, y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La conciencia que tiene el pueblo judío de la omnipotencia, de la fuerza, de la autoridad de Dios sobre un pueblo, sobre una nación, sobre el mundo, es muy grande. Lo escuchamos hoy como un testimonio de la oración del salmista, pero siempre lo vamos a ver a lo largo de la Sagrada Escritura, de que verdaderamente es una conciencia muy grande, que es una fe muy grande que el pueblo judío tiene precisamente en la autoridad de Dios, en su poder, en su omnipotencia para gobernar a todo un pueblo. El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Y por eso el pueblo suplica la salvación de una única fuente salvadora que es Dios. El pueblo pide la bendición de una única fuente de bendición que es Dios, porque solo Él es el único capaz de apacentar, de traer la paz, de traer la unidad, porque solamente Dios tiene la capacidad de conducir a toda una nación. Otro testimonio bellísimo de tantos que tiene la Sagrada Escritura es precisamente el testimonio de Salomón. Dame, Señor, la sabiduría para saber gobernar este pueblo. Porque el único que tiene sabiduría para saber orientar, para implantar, para proponer, para dar leyes justas, es Dios. Vemos a un rey como el rey David continuamente cantando alabanzas, pero también haciendo oraciones y súplicas al Señor por su pueblo e incluso por las naciones del mundo entero. Vemos a los profetas constantemente anunciando la palabra del Señor, pidiéndole a los reyes, gobernantes no solamente de Israel,
sino incluso de toda la tierra, representado en los gobernantes de los alrededores, llamándolos a la conversión a Dios, llamándolos a una obediencia total a Dios. E incluso los profetas hasta amenazaban a estos reyes por su falta de atención, por su falta de docilidad, por su falta de humildad para escuchar la palabra de Dios como la única guía. El Papa León XIII, en una encíclica hablando precisamente de la naturaleza de la libertad humana y de la libertad cristiana que se apoya dentro de esa naturaleza de la libertad humana, termina diciendo en esa encíclica que todas las formas de gobierno, al fin de cuentas, tienen que tener como modelo al único gobernador, al que verdaderamente ha sabido gobernar no solo la tierra, este orbe, sino a todo el universo. Es la esperanza también del pueblo de Israel, y por eso no desea otro Mesías, no desea otro pastor. Incluso hoy el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías que va a gobernar a todas las naciones, que se va a proclamar como Señor de todos los pueblos y que se va a imponer su autoridad y sus leyes, que son justas como las únicas formas de gobierno en el mundo entero. Es la esperanza también que tiene la Iglesia, pero no de manera histórica como lo espera el pueblo judío, de que esa liberación, esa salvación, esa guía, esa vivencia de las leyes justas se dé en un tiempo histórico, sino que la Iglesia, por fe y por esperanza, lo espera en la segunda venida del Señor, cuando venga a juzgar a vivos y muertos y restablezca los cielos nuevos y la tierra nueva, donde Cristo verdaderamente sea todo en todos. Y es la motivación también que hay en el corazón de San Pablo, y la motivación que lo mueve a darle esta recomendación a Timoteo, que se hagan oraciones y súplicas por todos los hombres del mundo entero, e incluso por los reyes y por los gobernantes, para que todos lleguemos a descubrir una única verdad. ¿Cuál única verdad? Que Dios es el único Salvador, que Dios es el único Rey, que su palabra es la única que es veraz y la única que tiene la salvación para todos nosotros, porque Dios quiere esto. Dios quiere que todos encontremos la salvación. Dios quiere, por ejemplo, que Petro, siendo un gobernante de izquierda con todos los errores que tiene, encuentre la salvación en el único mediador que hay entre Dios y los hombres, que es Cristo. Dios no quiere la condenación de Petro, de ningún gobernante. Un católico que ora y piensa de esa manera es un católico que tiene pervertido el corazón, que tiene dañado el corazón. Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos, absolutamente todos los que hacemos parte del orbe de la tierra. Dios quiere que todos conozcamos la verdad. ¿Cuál verdad? La única verdad que a nosotros nos hace libres. Cristo el Señor. Y Cristo en la Eucaristía. Y Cristo en la única palabra y definitiva del Padre. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso nosotros los cristianos no podemos parar en la proclamación de esta verdad, en testimoniar esta única verdad. Por eso los cristianos no podemos andar enredándonos en contiendas, presentando falsas esperanzas, presentando voluntarismos, como si la salvación dependiera de nosotros, o de esfuerzos humanos, o de fuerzas humanas y conceptuales. La salvación depende del Señor. Y es lo que descubre este centurión romano. A pesar de ser un centurión y de tener toda la autoridad que tiene, al tener soldados a su cargo en el imperio y tener un puesto muy importante, él sabe que la única palabra que salva, la única palabra definitiva, es la palabra del Señor. Y por eso dice el Señor que no ha encontrado en Israel una fe tan grande como la fe de este hombre. Basta que tú lo digas de palabra y mi criado quedará sano inmediatamente.
Pero verdaderamente nosotros tenemos esta fe. En la iglesia tenemos esta fe para saber que la palabra del Señor es definitiva para vencer cualquier obstáculo, para vencer cualquier tentación, para vencer cualquier prueba. Verdaderamente tenemos la humildad del corazón para reconocer que la gracia de Cristo es suficiente, como lo proclamaba San Pablo, que la gracia de Cristo nos basta y nos es suficiente para vivir. Verdaderamente nosotros creemos que la acción de Cristo en la Eucaristía es suficiente para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y que al hacer peticiones, súplicas, al hacer clamores en la Eucaristía como lo hacemos todos los días, porque en la Eucaristía se hacen en acto súplicas desde que empezamos al inicio de la Eucaristía hasta el final de la liturgia por todos los hombres. Yo, el Padre Omar, trato de ser consciente todos los días que el acto de caridad más grande que yo puedo hacer por la humanidad lo hago en el altar y en la liturgia eucarística, porque la liturgia eucarística tiene plegarias para todas las necesidades del mundo, por el Papa, por su firmeza, por su valentía, por su perseverancia en la fe, por su obediencia a Cristo para que nos confirme a nosotros en la fe. Hacemos plegarias por el Papa. Hacemos plegarias por todos los obispos, para que se mantengan fieles a la verdad, y aquellos que no lo hacen se conviertan también. Hacemos plegarias por todos los sacerdotes, por los diáconos. Hacemos plegaria por todos los hombres de buena voluntad, que sin conocer a Cristo participan de la voluntad de Dios. Hacemos plegarias por la iglesia que se purga, que se está purificando en el purgatorio. Aquí los traemos en la conmemoración de los fieles difuntos. Hacemos plegarias por todos los hombres en la liturgia. Pero ¿cuál es el problema? Que hemos llegado a un nivel de paganismo dentro de la iglesia, que nos estamos inventando una cantidad de plegarias y súplicas fuera de las que verdaderamente Dios sí escucha y son efectivas ante Dios, que son las plegarias eucarísticas. Por eso se les llama plegarias, atendiendo precisamente la iglesia a esa recomendación del apóstol San Pablo. Y la gente es inventando cosas, porque el nivel de ceguera hoy en la iglesia es tan alto que hoy hay paganismo dentro de la iglesia. Hay paganismo en nosotros los pastores, hay paganismo en nosotros los sacerdotes, hay paganismo en la jerarquía de la iglesia, hay paganismo en la vida consagrada, hay paganismo en los laicos, porque nosotros ya no creemos, la fe no nos alcanza para creer con absoluta certeza que el único mediador entre Dios y los hombres se entrega todos los días en la Eucaristía. La fe no nos está alcanzando para eso. ¿Qué significa eso? Que hay corazones paganos. Un corazón pagano es un corazón que no vive de esta fe, que no vive de esta esperanza y que tiene otras dependencias. El corazón de este centurión romano es un corazón lleno de la conciencia de Dios. Basta que tú lo digas y mi criado quedará sano. ¿Por qué encontramos católicos que se cansaron de luchar contra el pecado y aceptan el pecado como una forma de vida cristiana? Porque paganizaron su corazón, porque se dejaron paganizar y la fe no les alcanza para creer que la gracia de Cristo es suficiente para vencer cualquier tentación. ¿Por qué hay tanta se me trabó la lengua, pero paganismo en el corazón de tantos católicos? Porque hace tiempo apostatamos de esta fe, porque dejamos de creer, porque nos hemos llenado la boca hablando mentiras, caricaturas, fábulas, que ni siquiera nosotros nos las creemos. Otros peor, ya se están encargando de predicar un Cristo que acepta el pecado, un Cristo que se confabula con el pecado, a un Cristo que le parece bueno el pecado, a un Cristo que le parece estupendo vivir
con todos los niveles de pecado en el mismo lugar. ¿Y eso cómo se llama? Eso es peor que el paganismo. El Papa Benedicto XVI lo llamaba el nuevo paganismo dentro de la vida cristiana, el nuevo paganismo que sabe convivir con Dios. Un sacerdote que predique y enseñe esto es un sacerdote pagano. Un pastor que enseñe y aconseje esto es un pastor pagano, porque no vive de esta fe del centurión, no vive de la fe en Cristo, y por eso se pide San Pablo que se eleven oraciones y súplicas, para que lleguemos a esa conciencia de la única verdad, de que Dios sí salva, de que Dios sí es capaz, de que Dios sí puede. Hay cristianos que van y buscan milagrerías, espectáculos externos, pero por dentro llenos de corrupción, de pecado, amañados en el pecado. ¿Para qué buscas milagros externos si no crees en el milagro más grande, que es la victoria de Cristo sobre el pecado? ¿Para qué vas y buscas toda esa clase de milagros y de espectáculos? ¿Para qué predicas esos espectáculos si en ti todavía la gracia de Cristo, no porque no sea efectiva, en ti la gracia de Cristo no ha sido capaz de vencer el pecado? ¿Para qué predicas y enseñas algo que tú no crees? Es que si somos esclavos del pecado, cualquiera que sea, y en el nivel que sea, es porque nosotros no creemos. Eso es así de sencillo. El que se deja arrastrar hoy en un mundo que está tan ciego. Miren lo que vivimos nosotros los cristianos, no solamente tolerando el mal, sino promocionando el mal. ¿Ustedes creen que eso es fe? ¿Ustedes creen que eso es caridad cristiana? ¿Ustedes creen que eso es esperanza cristiana? Eso es puro paganismo. Paganismo vestido de evangelio. Y es una blasfemia, un insulto al Señor. Así de sencillo. Porque no es el testimonio que nosotros recibimos en la Sagrada Escritura. Y por eso es tan delicado este paganismo que se vive dentro de la iglesia, y hay que poner mucho cuidado. Hay que poner mucho cuidado. Cuando la gente viene a confesarse de toda clase de pecados, yo no les voy a decir tranquilos, no se preocupe, Dios entiende. Eso es puro paganismo. No, es que si vino a confesarse es porque sabe que lo que está haciendo no es correcto y porque tiene la esperanza del cambio. Pero ¿qué se anda tolerando y aceptando hoy en la iglesia? Miren, lo que es ese demonio de lujuria, y no solamente en la vida de los laicos. No crean los matrimonios que porque tienen el sacramento del matrimonio se les va a acabar la lujuria. No. Hay personas, a mí me asombra muchísimo eso. Me asombra y me impacta y a veces hasta me crea hasta pánico. Los niveles de lujuria en los que viven tantos esposos hoy. Una relación conyugal vivida en castidad debería sanarlos en la pureza, pero no los sana. Los hace más apetentes del eros, del placer. ¿Ustedes creen que ahí hay fe? ¿Ustedes creen que ahí hay caridad de Cristo? ¿Que hay amor de Cristo? Ahí el sacramento del matrimonio, aunque quisiera operar, no opera. No opera. Pobres esposos cada vez más esclavos de la lujuria, esclavos de la pornografía, de la masturbación. ¿Por qué? Porque ¿qué Cristo les han predicado? Es que se les olvidó o nunca les dijeron que en el sacramento del matrimonio estaba la fuerza suficiente para vencer cualquier tentación. Y si nos ponemos a seguir en los diferentes estados de la vida en la iglesia eclesial, en la vida consagrada, los niveles de lujuria también en la vida consagrada son altos. En la vida sacerdotal son altos. Y predicamos celibato, y predicamos castidad, y predicamos pureza, pero ¿creemos verdaderamente que el Señor nos capacita para la pureza? ¿Hemos creído verdaderamente en la gracia de Dios para vivir en pureza? Hoy es muy alto el nivel de perdición
en la lujuria, y son de los pecados que más almas, le decía la Virgen a Santa Jacinta, que más almas llevan al infierno. Los pecados de lujuria. ¿Qué estamos creyendo nosotros? ¿Verdaderamente creemos en la palabra de Cristo que nos dice, no tengas miedo? Yo estoy contigo, mi gracia te basta. ¿O le creemos más a la fuerza de la tentación que se burla de nosotros y nos dice, tienes que acostumbrarte a vivir así? Eso sí, dentro de la iglesia, no te vayas a salir, porque si lo haces dentro haces un daño más grande, y eso le sirve al demonio, ¿sí? Eso le sirve muchísimo. Nosotros no podemos acostumbrarnos a vivir en el pecado. Y esto no es una condena. Al contrario, es un auxilio que nos tira el Señor para decirnos que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir en pureza. Miren, yo he recibido en ese confesionario testimonios de esposos que me han escuchado en una homilía decir que la medicina para la lujuria, para la masturbación, para la pornografía, y no uno, muchos. Yo lo he escuchado decirme, padre, desde que le escuché a usted, que yendo a la Eucaristía todos los días y viviéndola bien vivida, con eso era suficiente para vivir en pureza. Desde eso dejé de masturbarme, desde eso dejé de ver pornografía, desde eso dejé de caer en esas cosas. Pero el esclavo no cree. El que anda sometido a la carne no cree. El que no vive como un hijo de Dios, sino como un completo esclavo del mundo, del pecado, de sus pasiones y de sus desórdenes, no cree. Es un pagano. Y es un pagano necesitado de conversión urgente. Porque no hay tentación alguna que pueda venir y nos atormente que Cristo no pueda vencer. Yo los reto para que vayan y busquen en el Evangelio una sola tentación que haya vencido a Cristo. Ni una. Y también tuvo probabilidades de la caída, no crean que no. A Cristo se le acercaban mujeres prostitutas, se le acercaban jóvenes. San Juan se les recostaba en su corazón. Pero Cristo, ver en Cristo la pureza de la sexualidad, el ordenamiento de la sexualidad, ver su pureza. Ah, no, padre, eso era solamente para Cristo. Perdón, ¿y tu fe es qué, católica o no? ¿O qué clase de fe es gnóstica? ¿O qué clase de fe es nestoriana? ¿O qué clase de fe es arriana? Porque es que el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros y asumió nuestra naturaleza humana. No dividamos a Cristo. Padre, Él es Dios. Ay, ¿es que no fue hombre? ¿No fue hombre también? Así nos dice la palabra. Y por eso dice San Juan, esos son los anticristos. Son los anticristos de esta época. Porque se hizo semejante en todo a nosotros. Menos en el pecado. Pero tuvo toda la constitución humana que tiene un ser humano. Sexuado, afectivo, con todos los sentimientos de un hombre, como nos lo dice la Gaudium et Spes. ¿A qué Cristo estamos predicando? ¿A un Cristo que se esconde porque le da miedo caer? ¿O a un Cristo que cree en la unción con el que el Padre lo ha ungido, lo ha potencializado para vencer todos los enemigos, el mundo, el demonio y la carne? ¿En qué Cristo creemos? En un Cristo que tiene que doblegarse y someterse a las presiones de este mundo, porque si no, se va a quedar sin plata en el bolsillo y después ¿con qué como? ¿En qué Cristo creemos? O en el del Evangelio que nos dice, miren las aves del cielo, ni trabajan, ni hilan, ni guardan el graneros, y mi Padre las alimenta. Padre, eso no es así, eso es un género literario. La gente está muy ciega. Yo me divierto todos los días, no hay día que no vea esa cantidad de pajaritos gorditos, bonitos, hermosos, comiendo y viendo hecha realidad aquella expresión del Señor. Yo lo veo, estos ojos, yo no sé si es que yo estoy muy mal, no sé si lo que veo si es real o es una caricatura, pero yo los veo y de todos los colores.
pero la gente está paganizada hoy. Y estos paganos están dentro de la iglesia. Y esta gente que le hace tanto daño a la fe de los cristianos está dentro de la iglesia. A mí me encanta el jardín. A veces salgo a pasear a ver las maticas y me encanta ver porque es una belleza única, ¿sí? Y el Padre provee esa belleza. Ni siquiera la ciencia es capaz de hacer lo que hace el Padre del cielo. Yo aquí lo veo. Aquí lo veo. Pero la gente hoy se ha paganizado, está tan ciega que no ve estas cosas. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Las zorras tienen cueva, los pájaros nidos. Pero al Hijo del Hombre nunca le faltó una mansión porque vivía en el corazón del Padre. ¿Ustedes creen que tenemos fe? A mí me dicen, Padre, bájele un poquito al tono porque hay gente que me quiere, me aprecia y me dice, Padre, ¿y si nos lo quitan? ¿Y si lo llegan a suspender? ¿Y qué pierdo yo? ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo? ¿Por anunciar la verdad? ¿Por predicar el evangelio? No, para mí es un honor. ¿Sí? ¿Que me callen por decir la verdad? ¿Que me paren por...? No, para mí eso es una bendición. Porque para eso he sido enviado. Para eso me capacitó el Señor. Porque Él quiere que todos conozcan la verdad. Y mi tarea es ser fiel al evangelio. No ser fiel a los miedos de la gente. ¿Sí? Porque si yo me pongo a ser fiel a los miedos de la gente y a los míos, me quedo sin la promesa del reino de los cielos. Nada más terrible que dejar uno mover la vida cristiana por el miedo. Padre, porque es que si no, no me van a volver a hablar. ¿Por qué? Porque sigues a Cristo. Porque quieres ser fiel al Señor. No, eso es un honor. Alégrense, dice el Señor. Salten de alegría, porque grande será su recompensa en el cielo. Padre, pero son muchos. Mejor que se vaya depurando la cosa de una vez. ¿Sí? ¿Cómo hoy ese paganismo va pelando el cobre dentro de la iglesia? Padre, si sigue hablando así, no lo volvemos a invitar. Eso me lo dicen, ¿sí? No importa. Pues porque yo tengo que ser fiel a la verdad de la iglesia. ¿Sí? Yo ya me enfrentaba a eso. Llevo 4 años en el ministerio viviéndolo muy de cerca. ¿Y para qué me ha servido eso? Para que el Espíritu Santo me amarre. ¿Sí? ¿Yo qué hago? Yo le digo, haga conmigo lo que quiera. ¿Sí? Usted es el que tiene la autoridad y el poder. Y me doy cuenta que hace. ¿Sí? A pesar de mi miseria, mi debilidad, mi cobardía, que es muy grande, por eso después me pongo feliz porque digo, si fuera por mí mismo, jamás podría hacerlo. Y el respaldo que da, es que es mejor tener el respaldo de Dios que el de los hombres. Porque el de los hombres es un respaldo que traiciona. Es un respaldo desleal. Es un respaldo que hoy te da palmaditas en el hombro y mañana te da la patada. ¡Pah! ¿Sí? Yo le decía, siempre a veces me presento ante la gente cuando voy a algunos lugares, digo, yo soy una papa caliente, para que lo sepa. ¿Sí? Que nadie quiere tener en sus manos. ¿Sí? Y es verdad. Y se ríen y creen que es molestando. Y cuando la papa se les calienta en la mano, la tiran. ¡Pah! ¿Sí? Así me ha pasado, es verdad. ¿Sí? Y hay gente que no aguanta la presión. ¿Sí? Pero es literal, yo lo vivo. Yo pienso, yo me asombro muchísimo. Acabo de celebrar los 4 años de ministerio sacerdotal. Y yo le digo, Señor, es mucho. Yo pensé que no iba a llegar hasta allá. ¿Sí? 4 años, muchísimo. Ha sido una obra de Dios impresionante, muy grande. Dios es fiel. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es mi pecado y mi falta hoy?
Decirle a la gente que en la Eucaristía está la salvación, ¿sí? Decirle a la gente que en el corazón de la Virgen, rezando el rosario con el corazón, está la salvación. ¿Y cómo van pelando el cobre los paganos dentro de la iglesia? Porque dicen que así se desconvierte la gente, ¿sí? Que eso le hace daño a los católicos, que eso acaba con los matrimonios, que eso divide, y que el padre Omar divide por decirle a la gente que en la Eucaristía está la fuente de salvación. Esos son paganos, literal paganos. Son de esos que habla San Pablo cuando dice, cuidado con los mutiladores, cuidado con los perros, cuidado con los que engañan, lo dice en la carta a los filipenses. Esos son de los que les encanta predicar fábulas porque les gusta hacerse promociones a sí mismos. ¿Sí? Y entonces le prohíben a la gente, cuidado con el padre Omar, no vayan donde él, porque es que van y le están diciendo todo lo que él tiene que decir, nada. A mí me sopla otro, gracias a Dios, ¿sí? Otro que conoce más que todos nosotros, ¿sí? Y otra que conoce más que todos nosotros, y es la iglesia. Y no es mentira, no es exageración que nos hemos paganizado dentro de la iglesia. Esas propuestas que llevan hoy al sínodo, de la sinodalidad, demuestra, pero eso no nos tiene que dar miedo. Al fin de cuentas, Dios va a triunfar. Dios se va a reír, se ríe de nosotros los hombres cuando nos las creemos de muy astutos, porque Dios con los astutos es sagaz, dice el Salmo, y los deja viendo en chispero. Siempre es así. No nos dejemos contagiar de este paganismo y no tengamos miedo, para nada. Aferrémonos a la Eucaristía. En la Eucaristía está la salvación. En la Eucaristía, no en otro lugar. No en otro lugar. Miren, yo voy a acompañar un retiro espiritual a Medjugorje estos días. ¿Y qué vamos a ir allá? ¿Qué nos va a decir la Virgen? Aquí está mi hijo en la Eucaristía. Medjugorje es eucarístico por excelencia. ¿A qué va ya uno? ¿A hacer adoración eucarística? ¿A celebrar la Eucaristía? Claro, lo que pasa es que la gente que va allá, la mayoría, celebra la Eucaristía de verdad. De verdad, sí. Allá uno ve que se hace adoración eucarística de verdad, ¿sí? Allá uno ve que se reza el rosario de verdad, ¿sí? ¿Qué hay allá? Montañas llenas de piedras, no hay nada más. Pero hay fe como la de este centurión, una fe muy grande. Y esa es la fe que Dios nos está pidiendo a la iglesia hoy. La fe para reconocer, ver uno multitudes en esa explanada, postradas de rodillas ante el Santísimo Sacramento, sin espectáculos, sin nada, cosas raras, nada. Allá se ve, hasta pequeñita, se ve la sagrada forma, la presencia sacramental de Cristo, y todo el mundo de rodillas, niños, jóvenes, ancianos, hasta llorando, conmovidos. ¿No deberíamos conmovernos en todos los templos, que es tierra de María? En todos los lugares donde se celebra la Eucaristía. No es que el problema esté en las estructuras, no, el problema está en nuestro corazón, que nos hemos paganizado, que la fe no nos alcanza para ver la maravilla que sucede en cada Eucaristía. La Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos dio. Un cristiano, un católico que hoy no tiene fe para eso está perdido. Y debería pellizcarse muy rápidamente porque va muy mal. Muy mal. Y la gente esperando a ver qué pasa en octubre. ¿Saben qué está pasando hoy? 18 de septiembre del 2023, que Cristo se está preparando para ofrecerse en el altar. Y se va a entregar en el altar. ¿Qué otro signo quieren? ¿Qué están esperando? Esa es la ceguera que vivimos hoy. Es una ceguera al nivel... Claro, en octubre van a pasar cosas. Para los que nos hemos dejado embobar y entorpecer por el diablo. Eso va a pasar. Y la gente tiene todos los días ante sí la salvación, la manifestación del Señor. Y no quiere ver, entretenida por allá a ver qué pasa.
Padre, este año no, el otro va a ser. Ya, hoy se está manifestando la presencia del Señor. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcamos más nuestro corazón. Deberíamos llevar a la gente a los templos, a hacer adoración eucarística, a vivir la Eucaristía con todo el corazón, con toda el alma. En eso sí deberíamos entretener los católicos, mostrarle a la gente dónde está la salvación. Pero como no lo creemos, pues uno que va a mostrar, uno que va a entusiasmar si no está entusiasmado. El que está muerto, ¿de qué entusiasma? ¿De mortandad? El que no cree en Cristo en la Eucaristía, pues, ¿de qué va a hablar? Habla de lo que cree. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Hoy hay más profetas de calamidades, de relativismo, de mal, de pecado. Predicadores sí hay dentro de la iglesia, muchos, ¿sí? Y predican una obediencia ciega. ¿Ciega a quién? Al mundo, a los poderes humanos, pero no a Dios. ¿Será que creemos verdaderamente que Dios es nuestro Salvador? ¿Será que lo estamos creyendo? ¿Cómo vivimos la Eucaristía? ¿Cómo la vivimos? Porque es que si no la estamos viviendo con un ardor grande es porque la vez se nos acabó. Y la gente esperando a ver cuándo es que le cambien la fórmula de consagración, ¿sí? No, es que el diablo mientras tanto se está cambiando otra fórmula por dentro, ¿sí? Te está diciendo que la salvación está en otro lado. Y no te estás dando cuenta que te está quitando la conciencia por la Eucaristía. Miren, yo lo veo, como hay gente, poquitos, pero que han recuperado la fe en la Eucaristía. A mí me escribe mucha gente. Y me dicen, Padre, he aprendido a amar la Eucaristía. He aprendido a darme cuenta que en Él lo tengo todo. Laicos que se volvieron de adoración eucarística diaria y no unos, cientos. A mí me escriben esos, yo tengo el celular lleno de testimonios de gente que ha llegado a gracias muy altas con la Eucaristía. Ya les conté, sí, no es un invento, ellos mismos podrán dar testimonio de lo que hace Cristo en la Eucaristía con la lujuria. Para el que cree, lógicamente. Para el que no cree, no le sirve de nada. Antes, todo lo contrario. Puede ir de mal en peor. Una persona que es esclava a la lujuria y viene a la Eucaristía y le cree más al poder de esa tentación, cuidado, porque se va a volver más esclava. Uno no puede jugar con lo sagrado. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, todos comen el mismo alimento, pero no todos reciben el mismo efecto. A unos para la vida y a otros para la muerte. Porque cuando uno no le cree al Señor, hay otro que le está trabajando, y el primero en venir a misa es el diablo. Porque ya entra a los templos y sube al presbiterio también. Y se mete a los confesionarios también, a profanar el sacramento de la confesión, a jugar con él. Porque hay gente que va y se confiesa y no cree. Hay gente que va a confesarse sin propósito de enmienda, sin contrición de corazón. No le duele el pecado que ha cometido. Lo único que quiere es tranquilizar su conciencia. Y juegan con el sacramento de la penitencia. No es para eso. El sacramento de la penitencia es para comenzar una conversión de verdad. Para no seguir ofendiendo al Señor. Para no seguirme lastimando más. Para no seguir lastimando a los demás. Padre, voy a confesarme rapidito para que no me atormente. ¿Y crees que con eso te va? A lo mejor se puede enfermar más tu conciencia. A lo mejor no. Se va a enfermar más tu conciencia. Porque el sacramento de la penitencia tiene una finalidad.
un objetivo como nos lo enseña la Iglesia. Una persona no puede decir que está en gracia porque fue y se confesó. Porque recordemos que en el siglo IV para la Iglesia fue claro el ex opere operato y el ex opere operantis del sacramento. Hay gente que aunque va y vive el sacramento, no participa de los efectos del sacramento. Así es, y así nos lo ha enseñado la Iglesia y así lo sostiene la Iglesia. Hay gente que viene a misa y no goza de los efectos de la Eucaristía, porque no la vive, porque no le interesa, porque tiene su corazón en otro lado, porque su interés es otro, porque su interés no es Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Nos parece muy duro esto, es la verdad que la Iglesia nos predica. Y si tenemos problema con esto, tenemos problemas serios con los principios de la fe, tenemos problemas serios con Dios, tenemos problemas serios con la Iglesia, muy serios. Porque Lutero predicó los sacramentos de otra forma, y los luteranos hoy siguen vivos, predicándolo de otra manera, y ese espíritu está dentro de los católicos, dentro de varios católicos, que son más luteranos que católicos, pero que se visten de católicos. Han convertido la Eucaristía solo en una celebración, pero no ven la Eucaristía lo que es una realidad eficaz que transforma. Solo una celebración, un signo externo, una celebración externa, un rito. Cuidado, porque muchas veces podemos ir a la Eucaristía, nuestra relación con la Eucaristía puede ser simplemente por la obligación, no por el amor, no por la fe, no por la esperanza. Y ahí sí, eso le hace mucho daño a nuestra alma. Para nosotros los religiosos es un desafío muy grande porque por constituciones debemos tener la Eucaristía todos los días. Pero ojalá no sea por norma, porque si es por norma, válgame Dios. Ustedes los laicos, por lo menos los que vienen acá, pues algunos vienen desde lejos y es admirable, se madrugan, ¿sí? Y eso es muy admirable, porque no hay una obligación que los esté moviendo a eso. A nosotros los sacerdotes se nos puede convertir en una obligación subir al altar. Celebrar porque tengo que celebrar. Uno no tiene que celebrar. Uno necesita celebrar. Necesita la Eucaristía. Necesita al Señor. Carece del Señor. Sin Él no puede estar. Yo no vengo a la Eucaristía porque tengo que venir a la Eucaristía. Yo debo venir a la Eucaristía porque necesito de la Eucaristía. Porque necesito del Señor. Una sola palabra tuya bastará y mi siervo quedará sano. Aquí la palabra se nos hace carne y pone su morada entre nosotros y vemos su gloria. Gloria que recibe del Padre y la gloria que nos salva. Cuidado con tanto pagano vestido de católico. Cuidado con tanto pagano hoy vestido de piedad, de amor a la Virgen y a los santos. Cuidado con tanto pagano hoy vestido de santidad. Cuidado con tanto pagano hoy que no tiene ya la fe de la Iglesia y no tiene los criterios de la verdad de la Iglesia, vestidos de amor, de esperanza, de fe, pero son vestimentas. Pidámosle, a mí me gusta celebrar la Eucaristía al Espíritu Santo. Yo le suplico con todo mi corazón al Espíritu Santo que desenmascare. Y a mí, que empiece por mí mismo. Porque Él es fabuloso en eso. Y yo lo veo. Yo veo cómo el Espíritu Santo va desvistiendo las intenciones de los corazones. Veo que es efectivo. Hoy que estamos celebrando esta misa votiva al Espíritu Santo, pidámosle con todo el corazón que lo desvista todo, incluso a nosotros, no importa.
para que lleguemos más rápido y más conscientes al Señor de la necesidad que tenemos de Él. Que nos desenmascare y que desenmascare hoy a la iglesia para ver qué es lo que hay. Al Señor le gusta eso, ¿sí? Está puesto para caída y elevación de muchos, como signo de contradicción. Hoy dentro de la iglesia hay unos que se proclaman muy buenos y son los que persiguen a Cristo, atentan contra Cristo, matan a Cristo en la vida de los inocentes, de la pobre gente que hoy carece de verdad y que anda a la intemperie, y se están aprovechando de esas pobres almas. Pero del Espíritu Santo no se van a burlar, de Dios no nos burlamos, de la verdad que es Cristo no nos burlamos, y eso nos lo está demostrando Dios, y lo va a seguir demostrando. Por eso no tengamos miedo. El Papa Benedicto XVI en su testamento nos dijo: no tengan miedo, porque yo he visto a lo largo de mi camino cómo todas estas cosas van cayendo por su propio peso. Tengamos paciencia, que todo va cayendo por su propio peso. Y amemos la Eucaristía, adoremos a Jesús en el sagrario de corazón, busquémoslo en el corazón de la Virgen. Lastimosamente a algunos no les entusiasma ya esto, pero bueno, oremos también por aquellos que no les entusiasma ya esto, que se entusiasman con los hombres, que se entusiasman con otras verdades, que se entusiasman con otras cosas, que les arde el corazón y hasta lloran, sí, hasta lloran de emoción, pero no con Cristo en la Eucaristía, no con Cristo en su palabra, no con Cristo en la iglesia, en el catecismo, no con Cristo en el corazón de la Virgen. Ya que ese sea nuestro ardor, nuestra pasión, nuestra alegría, cada que recemos un rosario, que esa sea nuestra fuente de paz, cada que vengamos al sagrario, que ese sea el impulso de nuestra alegría, de nuestra pasión, para darlo todo por el Señor y por su reino, que la Eucaristía sea nuestro ardor para darlo todo en plegarias y súplicas por todos los hombres. Que ese sea nuestro ardor. Siempre Dios nos da la oportunidad de volver a Él y volver a su presencia eucarística. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.